salir de las ciudades y específicamente la idea es responder dos preguntas. ¿Cuándo? Es la primera y la segunda es ¿por qué salir de las ciudades? Así que en este seminario que vamos a tener en este momento, vamos a tratar por lo menos 7 elementos particulares que quiero compartir con ustedes. Número uno, vamos a hablar del plan y el mensaje. Luego vamos a hablar de la definición, vamos a hablar de la distancia, vamos a hablar los lugares donde el linaje de Huai vivió y vamos a hablar también de las razones que se encuentran en los escritos del linaje de Huai para salir de las ciudades y el tiempo en el cual debemos hacerlo. Finalmente voy a compartir con ustedes algunos consejos prácticos a la hora que ustedes tengan que enfrentarse con la decisión de tomar una decisión con respecto a este tema de salir de las ciudades. Así que quiero invitarles a que tengamos una oración y podamos iniciar este seminario. Oramos. Dios y Padre, que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque en este momento vamos a tener la oportunidad de estudiar este importantísimo tema. Quiero pedirte que tú seas con nosotros y nos ayude a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así que vamos entonces a comenzar con lo primero. Cuando hablamos de el tema de salir de las ciudades, la primera pregunta que a uno le llega a la mente es ¿cuál es el plan de Dios? Y aquí tengo, por ejemplo, algunas citas que vamos a estar hablando. Quiero partir desde ahora y tal vez hacer algunas cosas claras. Cuando hablamos del tema de salir de las ciudades, estamos hablando propiamente de algunas referencias que se encuentran en los escritos de Elena G. de White. En la Biblia hay algunas referencias, digamos en Mateo capítulo 24, versículo 15, donde dice, cuando sea puesta la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel. Entonces el versículo 6 dice, el que esté en la azotea, no descienda a su casa, sino que huya a los montes. Esta cita en particular no está hablando necesariamente del mismo tema. En Mateo 24 estamos hablando de un momento en el cual las personas fueron aconsejadas por Jesús mismo, sus discípulos, a que cuando viniera la destrucción de Jerusalén, de acuerdo a Lucas 21, 24, así Lucas determina que la abominación desoladora era cuando los romanos sitiaran Jerusalén, debían huir por su vida, escaparse hacia cualquier lugar para no caer junto con la ciudad. Así que realmente en la Biblia no tenemos ninguna referencia a un tema de salir de las ciudades como tal. Y es por eso que mi mayor punto de referencia para tratar el tema es qué dice el linaje de Huai sobre el tema. Y aquí tenemos el primer elemento, el plan de Dios. Y tenemos aquí que en el año 1903, ella dijo lo siguiente: es designio de Dios que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades. Yo quiero que entiendan desde el comienzo. Las citas, esta cita es muy clara. El plan de Dios es que las personas vivan ¿dónde? Fuera de las ciudades. Tengo aquí, por ejemplo, otra cita que en el año 1905 ella escribió y se encuentra en el libro Ministerio de Curación. Dice ella, no era el propósito de Dios que los hombres tuvieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Aquí otra vez tenemos otra referencia. Número uno, tenemos la primera cita, habla del designio de Dios y aquí dice el propósito de Dios. Lo que implica que estas dos referencias, hay otras más, pero quise tomar estas dos como punto de partida. El linaje de Huai ve como que en armonía el plan de Dios original, la humanidad no debe vivir en las ciudades. Así que ese es el plan de Dios. Por lo tanto, si ese es el plan de Dios, ella dio algunos consejos de qué deberíamos predicar como parte del mensaje. Dice ella, enseñemos a nuestros hermanos a salir de las ciudades al campo, donde puedan obtener una parcela de tierra y establecer un hogar para sí y sus hijos.
Y luego sigue diciendo ella, en 1907 dijo lo siguiente: en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. Noten, si Dios quiere, y es el plan de Dios, que las personas vivan fuera de las ciudades, entonces parte del mensaje es promover, predicar a las personas y enseñarles que lo bueno y lo beneficioso de salir de las ciudades. Así que esta es la primera parte que tenemos claramente de ella. Ahora, el problema que normalmente tenemos cuando leemos estas referencias es definir, número uno, qué es ciudad. Esa es la primera parte. Definir qué es ciudad. Y especialmente ella habla de los grandes poblados. Porque dependiendo como tú y yo definamos eso, podemos malentender la referencia que ella hace. O sea, yo quiero que tú entiendas hasta esta primera parte que hay un claro mensaje de salir de las ciudades. Ahora, ¿qué es realmente una ciudad y a qué se nos habla? Tenemos, por ejemplo, en 1905 ella dijo lo siguiente en el libro Ministerio de Curación. Dice: no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrecho alojamiento. Ya yo traté esta cita para hablar del propósito de Dios, pero también la cita en la última parte define un poquito dónde ella aconseja que las personas no vivan. Dicen estrechos alojamientos. El texto original en inglés, que fue lo que ella escribió, tiene unas palabras un poquito más específicas que la traducción que de estrechos alojamientos. En inglés dice la última cláusula, confinados promiscuamente, dice en inglés huddled together. Y entonces dice en estrechos alojamientos, el inglés, que el libro se llama en inglés Ministry Healing, dice ella terrace and tenements. Estas palabras en inglés, terrace and tenements, pueden ser traducidas como terrazas y voy a decir confinamientos, podría ser una palabra que pudiéramos usar para traducirlo al español. Pero le tengo de todas maneras algunas fotografías que ustedes puedan mirar, que es un tenements que en los tiempos de Elena G. White. Esta es una foto que data aproximadamente de los años 1870. Estos son uno de los tenements que habían en la ciudad de Nueva York. Muchos de ellos hasta el día de hoy persisten. Y esto es lo que ella le llama un tenement. Y del cual quiero que miren, por ejemplo, algunos detalles más de estos tenements. Así se veían por dentro. Como ustedes ven, las condiciones de vivienda no eran las más favorables. Ustedes pueden ver cómo está esta persona allí. Miren que qué mal se ve el lugar para una persona vivir. Miren aquí cómo se veían a veces por fuera estos lugares donde las personas vivían allí agrupadas, confinadas, de manera que le era difícil mantener un buen ambiente de salubridad, porque el lugar no se veía muy bien. O sea, esto más adelante fue cambiado por las reglas de housing del estado de Nueva York, particularmente que a partir del año 1901 el gobierno comenzó a imponer algunas leyes que permitió exigirles a los propietarios, a los landlords, a tomar en cuenta que esos lugares de esa manera no podían ser rentados. Así que el gobierno comenzó a exigirle que comenzaran a hacer mejoras para que pudieran rentarlos. Y es por eso que no necesariamente, si usted va hoy en día a Nueva York, va a encontrar estos lugares tal como existían en los tiempos de Elena G. White, donde la forma de vivir realmente era precaria. Tengo también aquí algunas otras referencias que también nos ayuda a entender que ella tenía como principio a la hora que habló de ciudad y a la hora que habló de campo. Esta cita, que aparece en el mismo libro El Ministerio de Curación, en el año 1905, dice lo siguiente:
Si a muchos de los que viven en las ciudades, y aquí van lo que ustedes van a ver aquí en letras con números y en rojo, es lo que ella define como ciudades. Y lo que van a ver aquí en números en verde es lo que ella define como campo. Dice allí, si a muchos de los que viven en las ciudades, que no tienen ni 1 metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillos y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo. O sea, noten cómo ella está criticando la ciudad y la critica de 4 maneras. Número 1, que no tienen ni siquiera 1 metro cuadrado de hierba. Número 2, allí habla de que hay patios sucios y estrechos callejones. Bueno, ustedes pudieron ver las fotos, cómo se veía la ciudad como tal. Era una situación muy precaria la que había. Tercero, paredes de ladrillos y pavimentos. Claro, al no haber hierba, vegetación, estaba la tierra de pavimentos. Y finalmente ella aquí menciona, y un cielo nublado de polvo y humo. Recuerden que ya en esta época de 1905, el sistema de lo que le llamamos en Estados Unidos la industrialización ya había comenzado. Ya varios inventos habían existido, entre esos ya el carro que había sido recientemente creado. Ya también aquí en Estados Unidos se había también creado y ya habían carros corriendo a motor. De manera que había ya humo, las grandes fábricas estaban produciendo humo y estas fábricas y este tránsito estaba pasando grandemente en la ciudad, contaminando el aire. Y no había muchas reglas, o mejor dicho, concientización de lo que es preservar el medio ambiente, la naturaleza. Y los negocios hacían lo que bien le parecía con respecto a mantener suciedad. Nadie, el Estado como tal, todavía no estaba 100% imponiendo todas las leyes. Como le dije, en 1901 ya habían algunas leyes que se estaban requiriendo, pero todavía no estaba 100% ejecutado en todos los lugares. Y entonces sigue diciendo la cita, si a este grupo que vive en estos lugares se les llevara a algún distrito rural, en medio de campos verdes, de bosques y collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco, a ellos le parecería estar casi en el paraíso. Noten que aquí ya define campo no necesariamente como un lugar donde no hay civilización. Aquí se define campo como un lugar, un distrito rural. No grandes ciudades, no grandes poblados, sino distritos rurales. Hoy en día hablamos de la ciudad, de la parte urbana y de la parte rural, de la ciudad y el campo. Y en estos campos hay arroyos, vegetación y sobre todo, claro, el cielo está bien claro porque no hay tanta contaminación. Es importante nosotros definir ahora este concepto de ciudad y campo, porque en la mente latina, en la mente de las personas que hablan español, la palabra campo normalmente es asociada con los lugares lejanos y remotos de un poblado, donde normalmente esa persona está alejada de la civilización y es muy posible que sea la única casa. Están totalmente aislados de la sociedad. O sea, cuando Elena G. de White usó estas referencias, no estaba hablando en ese sentido. Estaba hablando de no vivir necesariamente en el centro de los grandes poblados, sino en zonas rurales. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Es por eso que ahora voy a hablarles a ustedes un poquito de algunas citas. Hay más citas que hablan sobre las distancias, pero quiero solamente darle a manera de brevedad algunos ejemplos que ella misma recomendó con respecto a la distancia. Porque ahora yo defino ciudad como le acabo de mencionar y ahora la pregunta es, pastor, ¿qué tanto yo debo entonces irme de la ciudad? ¿Qué es realmente una zona rural? Porque lo que me han aconsejado es que me vaya bien lejos, lo más lejos posible.
Quiero entonces que miren, por ejemplo, aquí algunas referencias que ella da. El número 1. Tenemos aquí una cita que ella dio en 1903. Esto fue hasta parte de un sermón que ella dio en la conferencia general y fue publicado. Dice lo siguiente: mi advertencia es salir de las ciudades. No edifiquéis sanatorios en las ciudades. Y ella lo dijo, noten el punto de referencia. No edifiquéis sanatorio en las ciudades. Así que ahora la pregunta que viene es, ¿dónde entonces las personas iban a edificar los sanatorios? Y quiero que miren entonces aquí lo que dice. He recibido abundante instrucción concerniente a la ubicación de los sanatorios. ¿Lo ven allí? Y entonces dice, deberían distar unos pocos kilómetros de ustedes van a ver aquí de las ciudades grandes, a unos pocos kilómetros. Claro, el español quiso poner la nomenclatura que usamos en los países latinos, que es kilómetro. En inglés dice millas, a unas pocas millas. Pero la idea es que esta palabra, unas pocas millas, no está diciéndole váyase bien lejos. Lo que está diciendo es unos pocos kilómetros, ¿ok? No tan lejos. Y aquí vamos a verlo en práctica, cómo pasó esto. Por ejemplo, en 1903, ella recomendó que movieran la casa de publicación a 40 millas al sur de San Francisco, a una ciudad llamada Mountain View, en California. Y esto quedaba 40 millas de San Francisco. San Francisco es una gran ciudad de la cual el linaje de Huay en algunos momentos habló muy mal de ella por las grandes cosas que pasaban en esa ciudad. Y ella dice, miren, váyanse a 40 kilómetros de esa ciudad. En otro momento ella dijo, en 1904, ella dijo, múdense a 20 millas al norte de Los Ángeles, en Glendale. De hecho, en Glendale se hizo un sanatorio adventista en este lugar, que más adelante hasta ella llegó a vivir cerca de esta ciudad, en Glendale, que es en el county, en el condado de Napa, en California. Y esto queda a 20 millas del centro al norte de Los Ángeles. Los Ángeles es una de las grandes ciudades que hay en Estados Unidos. También mencionó que se mudaran a Tacoma Park, en Maryland, que queda a 7 millas del Capitolio. Y esto también, noten ahora que la distancia es todavía un poquito más corta. Y finalmente tenemos que ella mencionó que se mudaran a 20 millas de Madison, de Nashville, Tennessee, y fue un consejo que le dio a Sutherland, y se mudaron entonces a la ciudad de Madison, Tennessee. Como ustedes ven, las referencias número 1 que ustedes pueden observar es que la distancia no eran que necesariamente se vayan absolutamente lo más lejos posible de la civilización. Simplemente, como mencionamos anteriormente, a unos pocos kilómetros, a una distancia que le permitiera gozar de los beneficios de la área verde. Y aquí tal vez debo hacer otra referencia con respecto a la distancia. Especialmente en el mundo entre los hispanos, existe la creencia o la tendencia que estas referencias lo que recomiendan es que abandonen el país de Estados Unidos y regresen a su país. Ustedes van a darse cuenta que las referencias no dicen abandonen Estados Unidos y váyanse a su país. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer, pero no use estas referencias para decir esto. Cuando el linaje de Huay pensó en ciudad y pensó en zona rural, estaba pensando específicamente en Estados Unidos. No estaba pensando en ningún otro país. Estaba pensando en Estados Unidos, que era el lugar donde ella vivía. De hecho, hay muchas personas que se van de las ciudades de Estados Unidos y se van a otros países donde se mudan a la capital, donde están en la misma situación, donde otra vez están en zonas bien y bien pobladas. Los que han vivido en Estados Unidos tendrán una idea de que en Estados Unidos lo que es, hay muchos lugares rurales, muchos, no es solamente
no solamente hay ciudad y poblados. Y aquí más adelante le voy a enseñar algunas fotos que vamos a mirar de cómo se ve Estados Unidos, especialmente para aquellos que me están escuchando que no necesariamente han tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Déjeme aquí enseñarle el sanatorio que le mencioné de Madison, en Tennessee. Esta es una foto que data aproximadamente de 1940. Un poquito más adelante, ya después que Elena de White murió, cómo se veía el sanatorio en la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, hay varias casas. Noten que el sanatorio miren que está aquí miren aquí los edificios, pero miren aquí también cómo se ven algunas casas, miren más casas por allá. Si se dan cuenta, miren aquí, o sea, miren, hay calles. O sea, no estamos hablando necesariamente de un lugar que usted va a llegar a caballos o que usted va a llegar a pie. Hay vías de tránsito para llegar, hay otras casas, no se está totalmente aislado de la civilización. Y este es un lugar que se construyó fuera de la zona poblada, que en este caso era Nashville, Tennessee. Quiero entonces ahora tratarle como un punto de referencia en los lugares que Elena G. de White escogió como vivienda para ella vivir. ¿Ok? Quiero entonces que podamos mirar su primera casa. Ella nació en Townshend, Maine. De hecho, cuando se casó, ella no tenía hogar, y cuando se casó con James White, ella se fue a vivir a la casa de sus padres y allí vivió desde el año 1847 hasta el año 1852. Aquí quiero que tengan una idea de la ciudad. La población que había en esa época cuando ella se mudó era aproximadamente de 2.010 personas de acuerdo al censo de los Estados Unidos. Y en el 2018, que es los últimos récords que tenemos, aunque estamos en el 2020 ahora, había una población de 8.852. Como ustedes pueden ver aquí en la foto, esta es una foto satelital según a Google. Aquí tenemos a la iglesia adventista de Townshend. Aquí hay algunas casas, no sé qué tan cerca ustedes pueden ver el mapa. Y ustedes ven aquí hay algunas casitas, hay carreteras, hay viviendas, ¿se dan cuenta? Hay varias cosas que ustedes pueden tomar en cuenta. Y también pueden mirar aquí que esta es la ciudad de Townshend y aquí abajo está Portland, que es una ciudad bien poblada que hay en Maine y que queda aproximadamente a 30 millas. Así que noten la distancia. Por supuesto, en esta época Elena de White todavía no estaba hablando del tema y ya no tenía todavía mucho conocimiento sobre el mensaje de salir de las ciudades. No había recibido el mensaje como tal. Pero esta es una foto local de la época de los años 1850. Esto es una foto también que está disponible para que ustedes puedan ver. Miren cómo se ven las carreteras, algunas casitas, como ustedes pueden ver, de esa época cuando ella vivía en la ciudad. No necesariamente el mapa está tomado de su casa en particular, pero está tomando la ciudad como tal donde ella vivía. Y esto nos da a nosotros una idea de cómo se veía el lugar en esa época. Déjeme tal vez enseñarle otro lugar. Una vez que ella se mudó de ahí de la casa de sus padres, la primera casa que ella vivió ella sola con su esposo fue en Rochester, en Nueva York. Fue la primera casa que ella rentó y allí vivió desde 1852 a 1855. Como ustedes ven, esta es una foto actual satelital de cómo se ve la ciudad. Este punto rojo es donde está actualmente su casa. Esta es la dirección correcta, 124 en Mount Hope. Actualmente la ciudad le cambió a 491 y así se ve el lugar actualmente al día de hoy. Ya no está la casa, así que hay un edificio allí. Pero aquí por lo menos les puedo enseñar la referencia. En 1850, según el censo, había 36.403 personas. Actualmente en la ciudad
hay 206,000 personas, 284, según los récords, los registros del 2018. La distancia que tiene esta ciudad es de Buffalo. Buffalo es la segunda ciudad más poblada o más grande del estado de Nueva York. Está casi haciendo frontera, está haciendo frontera con Canadá y es donde está allí las famosas cataratas del Niágara. Esta ciudad, Rochester, queda aproximadamente 74 millas al este de Buffalo. Y ella vivió en este lugar, ¿ok? Aquí tenemos una foto de Rochester, New York, en los años 1850. ¿Cómo se ve la ciudad? Ustedes se dan cuenta, hasta el día de hoy está ese puente. Ustedes pudieron verlo aquí en la foto, cómo se ve el puente. Hay varios puentes allí porque hay un río bien grande que corta. Esto es parte, para acá arriba está el centro de la ciudad o como lo decimos en inglés, el downtown. Así que más o menos por aquí, en el mapa no se ve, por aquí abajo era que el linaje de White aproximadamente tenía la casa donde ella rentó. Así que esta es una idea para que ustedes tengan cómo se veía la ciudad en la época de ella, de 1850, cuando ella se mudó a Rochester. Aquí también tengo una foto de uno de los campamentos que se hizo en septiembre 8 y septiembre 9 del año 1898. Claro, ustedes ven aquí varias carpas, lo que implica que es un lugar donde hay vegetación, pero si se dan cuenta aquí atrás, no sé qué tan bien puedan ver las fotos, estas son casas reales. O sea, esto es un área verde donde ellos pusieron el campamento y estas son casas que están por aquí atrás, que vivían personas, lo que implica que no era necesariamente fuera de la civilización. Claro, no era tan poblada como está hoy en día, pero tampoco no estaba totalmente aislada de la sociedad. Y ese es el punto que yo quiero enfatizar. Cuando el linaje de White salió de las grandes ciudades a las zonas rurales, no necesariamente eran lugares donde no había población. Ok, tengo aquí otro lugar donde ella se mudó en 1855. Ella decidió, por supuesto, mudarse se mudó, en 1854 y se mudó, ¿verdad? 55 se mudó a Battle Creek como tal, por ahí noviembre, pero se quedó rentando y en el año siguiente ella pudo finalmente mandar a hacer su casa. Ella la hizo o la mandó a hacer, y en 1856 ella tuvo su primer hogar donde vivió. Esta es una foto actual de cómo fue su casa. Esa es la foto actual. Si usted va en este momento a la ciudad de Battle Creek, allí van a encontrar estas casas como algunas otras casas de los pioneros adventistas que ustedes van allá a encontrar. Ya hay un centro de linaje de White donde usted puede también recibir algún tour para conocer la zona, y allí las personas le explican un poquito. Bueno, pero esta es la casa y ustedes se dan cuenta, aquí hay algunas casas detrás, etcétera. Esta es una foto satelital de cómo se ve la ciudad actualmente. Si se dan cuenta, hay población y ella vivió allí, y la población en ese momento, en 1860, según el censo, era de 3,509. Luego en 1870, porque ella duró allí un buen tiempo en Battle Creek, era de 5,830. Actualmente, en el 2018, 2 años atrás, las estadísticas dicen que hay 51,247 personas viviendo en la ciudad. Quiero entonces que vean de igual, que puedan ver de igualmente ok, miren, aquí cometí un error con el PowerPoint, pero no se preocupen. Aquí puse Rochester, pero este es realmente Battle Creek, como Battle Creek se veía en 1870. Así que no le presten atención a esto aquí que dice Rochester. Realmente esto es Battle Creek en 1870. Así que ustedes darse cuenta cómo se veía la ciudad en esa época. ¿Ok? Aquí tengo otra casa, otra población. No tengo fotos de la época, de cómo se veía esta ciudad en Greenville, Michigan, pero así se ve actualmente. En esa época, cuando ella vivió allí,
que es 1870 aproximadamente, la población era de 1807 personas. Actualmente hay aproximadamente 8.449 personas viviendo en este lugar. Esta es otra casa que también ella vivió. Esta casa fue en Australia, en el país de Australia. Ella vivió allí en la década de los 90. Ella vivió en varias ciudades como en Melbourne, vivió también en Sydney. Pero finalmente hizo su casa en lo que le llamamos hoy en día en Avondale, la calle así, que esto es en Corabone, en Sydney, y queda 78 millas al norte de Sydney, esta población, esta ciudad. Y tenía una población de aproximadamente, ya para esta época de los 90, tenía una población de 206. Anteriormente, unos meses antes, tenían 700, pero hubo un gran problema, una crisis económica que hizo que las personas se fueran a buscar cómo seguir produciendo y manteniendo a sus familiares. Actualmente la ciudad sigue siendo pequeña, 5.000 personas con 449. A esto Elena G. de White le llamó a esta casa la casa de Sunnyside. En la foto de abajo que ustedes ven, esta es la casa actual. Aquí en la puerta ustedes van a ver a Elena G. de White. Y aquí, esta es la casa como se ve actualmente al día de hoy. Esta es una foto blanco y negro, aquí es a color, pero para darle una idea de cómo se ve. Aquí tengo, por ejemplo, ella vivió también en Sydney, Australia, y esta es una foto real de los años 1890 de cómo se ve Sydney. Ella vivió aquí algunos 3 años. Como ustedes pueden ver aquí, ella vivió de 1891 a 1894, 3 años. Y más o menos así se ve la ciudad de Sydney, Australia, en esa época. Como se dan cuenta, no necesariamente estamos hablando de que ella vivió completamente alejada de la ciudad como tal. Muy bien, esta fue su última casa donde ella vivió y finalmente murió. Ella estuvo allí aproximadamente 15 años. Esta fue la casa que yo le mencioné anteriormente cuando le estaba diciendo que en Glendale, California, se hizo un sanatorio. Y cuando ella regresó de Sydney, de Australia, de su casa en Sunnyside, ella se trasladó y quiso buscar un hogar, y del sanatorio les recomendaron que había un buen lugar en Santa Elena. Y allí entonces ella se mudó a Santa Elena. Aquí está la dirección actual, en la 125 Glass Mountain Lane, en California. Esta casa queda 70 millas de San Francisco. Había una población de 1.582 personas en el año 1900. De 1.603 aumentó 100 personas más 10 años más tarde. Y actualmente en el 2018 no ha aumentado mucho porque todavía hay 6.152 personas. Esta fue la casa, como ustedes ven allí, es una casa que ella pudo adquirir también un poco barata porque no estaba en el centro de la ciudad, y allí pudo finalmente completar sus años de vida. ¿Ok? Cuando esta es el sanatorio de Santa Elena, para que tengan una idea, no pude conseguir una foto actual del lugar donde ella vivía, pero el sanatorio de Santa Elena, que le quedaba cerca a ella, miren cómo se veía en 1940. Para que te den una idea, hay vegetación, hay árboles verdes, pero no necesariamente la ciudad está completamente alejada de la civilización. Así que ahora, con este trasfondo de los lugares donde ella vivió, esto nos da una perspectiva de la distancia, tipos de lugares y cómo podemos entender el fenómeno ciudad y campo. Es necesario que entonces ahora yo pueda hablar de algunas razones. Elena de White da en particular 6 razones por las cuales ellas recomiendan que las personas salgan de las ciudades. Entender estas 6 razones es poder entender lo que ella realmente quiso decir cuando habló del tema. Hoy en día tenemos muchas personas hablando del tema salir de las ciudades, otros justificando quedarse en las ciudades.
Yo quiero que entendamos los principios que ella dio para así poder entender el mensaje y qué tú y yo podemos hacer. Número uno, dice ella, en 1894 dijo, enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos. Y la tarea de edificar su carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. En otras palabras, la razón número uno por la cual hay que abandonar la ciudad es porque no es el mejor ambiente para la familia. Esa es la razón. Es más difícil criar. No significa que usted no puede criar. Lo que estamos diciendo es que el ambiente no es el más propicio. Por lo tanto, hay que hacer lo posible por mantener a nuestros hijos alejados de la maldad de la sociedad. Por ejemplo, esta otra cita dice, ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Y aquí dice, es mucho más fácil obtener esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Y entonces sigue diciendo ella en la última parte aquí, es más fácil que la verdad de la obra de Dios haya morada en sus corazones, en estos lugares. Así que la razón número uno es ¿cuál es? Un mejor ambiente. Tengo una cita más que quiero compartir. Dice ella, los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Otra vez, mejor ambiente para la familia. Elena de White usó de hecho una frase que es educación callejera. Dice ella que muchas veces los padres se iban a trabajar y dejaban a sus hijos en la calle y los niños salían a jugar y comenzaban a jugar con personas que decían malas palabras, que decían cosas malas, y sus hijos de alguna u otra manera aprendían estos valores no cristianos. Y ella le llamaba a esto street education, educación callejera, educación de la calle. Y finalmente quiero decirle la motivación que ella da con respecto a esto. Tomando todo esto en cuenta, dice ella, los niños no deben estar expuestos por más tiempos a la tentación de las ciudades que están maduras para su destrucción. Y ella sigue allí comenzando a aconsejar. Y dice ella entonces, ¿estáis preparando a los miembros de vuestra familia para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Entonces ella concluye, ¿qué importancia tiene el ocio, la comodidad y la conveniencia comparados con el valor de la salvación, verdad que sí, de vuestros hijos? En otras palabras, si te mudas a la ciudad para mejorar tu economía y al hacerlo pierdes la salvación de tus hijos, realmente lo perdiste todo. Y a eso es que ella se refiere. Razón número 2. Un mejor ambiente para la salud. Los que sufren de una salud pobre salgan a los lugares rurales. Dice ella, el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. Aquí ya habla entonces la exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas. Yo le hablé un poquito a ustedes de cómo se veían las casas en esos lugares en esa época. Así que otro elemento es la salud. Salgan de esas ciudades por razones de salud. Otra razón que ella da es salgan de las ciudades por razones de que los juicios de Dios van a caer sobre ellas, van a ser destruidas. Por lo tanto, si tu casa está en una ciudad, tu casa va a convertirse en un daño colateral de la destrucción que Dios va a mandar. De hecho, cuando ella predijo en 18 de abril de 1906,
Ya predijo eso antes, pero dijo que Oakland iba a venir un gran terremoto y San Francisco. Y cuando este terremoto vino en 1906, muchas casas de los cristianos fueron un daño colateral. Y entonces ella habló, muchos están pensando reconstruir sus casas. No lo hagan. Apártense de la ciudad porque los juicios de Dios van a seguir cayendo en el futuro y yo no quiero que ustedes pierdan sus inversiones. Así que esa es la tercera razón. Los juicios de Dios caerán pronto sobre las ciudades. Número 4, la predicación del evangelio. Dice ella, claro, dice, existe gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo, a fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como los caminos de la tierra. La gente no se mudaban a los campos y la verdad no se predicaba. Pues claro, el argumento va del otro lado. Yo puedo también ahora decir que ella recomienda, por ejemplo, ¿por qué no se establecen en estas ciudades y pueblos algunas familias que conocen la verdad presente para implantar allí el estandarte de Cristo? Así que ella me recomienda, no se queden en el campo sin predicar en las ciudades, pero no se queden en la ciudad y no prediquen en el campo. Así que el argumento va hacia ambos lugares. ¿Ok? Número 5, evitar la crisis venidera de comprar y vender. Dice ella, una vez y otra el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Aquí está hablando de la profecía de Apocalipsis capítulo 13, que dice el versículo 15, 16, que se le infundirá aliento a la imagen para que matase todo aquel que no adorase a la marca, a la bestia. Y nadie podía comprar ni vender sino aquel que tuviera la marca. Así que ya está haciendo referencia, en el tiempo del fin, en esa crisis, no vas a poder comprar ni vender si vives en la ciudad. O sea, te va a ser más difícil. Y también ella dice, en la crisis final, que debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Y dice, sigue continuando la cita, en la providencia de Dios podemos conseguir lugares fuera de las ciudades, y el Señor quiere que lo hagamos porque nos esperan tiempos difíciles. Así que estas dos citas tienen que ver ahora con la crisis final, no poder comprar ni vender, y la observancia del sábado cuando se convierta en un problema en la crisis final. Esto ahora nos lleva a la pregunta clave y final. Y el tiempo ya se me está cortando, pero déjeme decir lo siguiente. ¿Cuándo entonces debemos salir de la ciudad? Esa respuesta viene por la razón por la cual tú y yo saldremos de la ciudad. Claro, si la razón por la que tú vas a salir de la ciudad es por la crisis venidera, por la ley dominical, porque llegará un momento en que no se podrá comprar ni vender y por el problema del sábado, entonces, ¿cuándo hay que salir de las ciudades? Dice la cita, no estáis lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y dice ahora la cita, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal, lo que le mencioné de Mateo 24, 15, 16 y Lucas 21, 24, que es la parte paralela a Mateo 24, 15, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo para abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar los menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Si el problema es el decreto final de la ley dominical, entonces hasta que no se dé, tú y yo no tenemos necesariamente que salir de la ciudad. Si la razón por la que tú te vas a ir de la ciudad es esta, entonces espera la señal. Cuando se dé la señal, entonces te puede ir. Pero noten algo, esta señal tiene que ver más que nada es con huir para escapar por tu vida, porque va a llegar un momento incómodo donde no se te recomienda o donde se te recomienda que para preservar tu vida o para que no sufras persecución, te vayas de la ciudad.
Pero si tu razón es otra, crianza de tus hijos, mejorar tu salud, inversión, entonces ella recomienda lo siguiente. A los padres les hace llegar este grito de alarma. Juntad a vuestros hijos en vuestros hogares. Separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades. ¿Cuándo dice el texto? Tan pronto como sea posible. Claro, porque si la razón por la que tú vas a salir es para ayudar a tu familia, para mejorar, tú no tienes que esperar que la grande ciudad, el decreto. Tus hijos se están perdiendo ahora. Toma la decisión ahora. Ustedes podrán recordar el caso entonces aquí de Lot. Lot vivió en una ciudad. Y dice la Biblia que Lot cada día, en 2 de Pedro, capítulo 2 y 8, que afligía cada día su alma por las cosas malas que pasaban en Sodoma y en Gomorra. Claro, Sodoma y Gomorra le dio comodidad. De hecho, el texto en Génesis capítulo 13 describe que era una ciudad que parecía el Edén, pero buscando una mejoría económica, buscando conseguir más para el mundo, estaba perdiendo a su familia porque se estaban corrompiendo. Yo quiero que ustedes entiendan, Lot se salvó, no me malinterprete. Cuando ustedes miren entonces estos dos elementos de salir de las ciudades, ninguna de las referencias de salir tienen que ver con tu salvación. Las citas tienen que ver con recomendaciones. Si te vas para mejorar tu salud, eso es una recomendación. Si quieres seguir enfermo, te quedas en la ciudad por el humo. Si quieres que tus hijos sigan creciendo en un mal ambiente y yendo a una mala escuela, lo puedes seguir haciendo. O sea, eso es una conveniencia. Pero si tú no quieres, entonces tú te vas. La otra razón es la crisis venidera. Si tú quieres de repente sufrir la persecución, te puedes quedar. Lo que va a pasar es que vas a sufrir más. No te vas a perder. O sea, y yo quiero que entiendan esto claro. Una cosa es huir para escapar de su vida, que va a ser la crisis final, y otra es para mejorar tu calidad de vida, consiguiendo una mejor casa, un mejor lugar para criar a tus hijos. Estos son los elementos de tiempo. Así que déjenme entonces concluir con algunos consejos prácticos que la misma Elena G. de White dio. Tengo aquí, por ejemplo, que dice ella, todas están en la misma cita, no están en este slide, así que al final van a ver la referencia donde están. Dice ella, solamente voy a leer la parte en rojo. Dice, los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación. Ahora mismo, con esta crisis que estamos afrontando, muchas personas han salido predicando, váyanse de las ciudades, porque si no se van a perder. No se vayan por una agitación. No se vayan porque un predicador habló, tienen que irse. No se vayan. Número 2, sigue diciendo ella, no hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios. En otras palabras, ore, busque de Dios. 3, no haya nada, es decir, ella está hablando de un grupo que se quería ir, dice, este grupo no se está yendo a pesar de que no haya nada claramente definido con respecto a la ventaja espiritual que podrían lograr para sí mismos o para otros al hacer el cambio. Lo número 3 es que cuando tú decidas mudarte, no solamente decidas mudarte para mejorar tu calidad de vida, sino que también pienses en cómo tú puedes mejorar tu vida espiritual y ser una influencia espiritual a la comunidad que te estás mudando. Y finalmente quiero decir lo siguiente, es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek en este caso. No salgáis apresuradamente sin saber lo que está haciendo. Especialmente si usted tiene hijos, tiene que pensar la educación de sus hijos. ¿Dónde lo van a llevar a la escuela? Si usted necesita trabajo, ¿dónde usted va a conseguir trabajo para seguir educándose? La idea de esto es que usted pueda tomar todas las repercusiones de su decisión para que después no se arrepienta. Hay algunas cosas que usted tiene que estar claro que le va a pasar.
y soy honesto con esto, es muy posible que si usted ha estado acostumbrado a vivir la ciudad y usted se muda, usted tenga un choque emocional de que ahora no extraña la bulla de la ciudad. Esto va a ser normal. Y muchas veces gente se van a retraer porque piensa que fracasaron. Si Dios te guió, quiero que entiendas que confíes en Dios. Otras personas, cuando toman su decisión de ir al campo, o mejor dicho, a las zonas rurales, dicen que tienen que regresar por falta de economía, porque ahora ganan un poquito menos, pero se están olvidando que están también gastando mucho menos. Y a veces quieren tener la misma cantidad de dinero que tenían antes por lujos, y no necesariamente significa que usted no está teniendo lo que usted quiera. En otras palabras, cuando usted tome su decisión, no lo haga apresurado. Consulte a Dios y haga planes definidos de cómo usted va a mantener a su familia y a sus hijos en ese lugar. En Estados Unidos, que fue el punto de referencia que Elena de White tomó, es muy fácil mudarse a las zonas rurales, porque en Estados Unidos las zonas rurales todas tienen lugares para comprar, para comer, lugares para trabajar, y no necesariamente usted tiene que vivir de la agricultura. Usted puede conseguir, si quiere vivir de la agricultura, puede sembrar, pero es mucho más fácil porque en muchos países latinos el irse al campo significa que es muy posible que no tenga ni siquiera dónde conseguir un trabajo. Así que entonces pueda tomar como consejos no alejarse tanto de la ciudad, pero sí al buscar un lugar donde usted pueda mejorar su calidad de vida, donde pueda tener patio, hierba, que sus hijos puedan brincar, salir. Ahora con esta pandemia muchos padres pudieron experimentar qué significa vivir bien confinados en un lugar donde sus hijos no pueden salir al aire libre. Y de hecho, en las grandes ciudades que ahora el virus se esparció mucho más rápido por la cercanía que hay y por la falta de salubridad que no siempre hay en las ciudades, en las grandes ciudades comparados a los pequeños poblados o zonas rurales. Quiero entonces concluir repitiendo de manera general o haciendo un resumen de lo que he dicho. Número 1, hemos hablado que el plan y el mensaje de Dios es que tú y yo no vivamos en las ciudades. Número 2, hemos definido ciudad como un lugar donde no hay vegetación, donde hay humo, mucho pavimento, donde la salubridad no es la mejor. Hay mucho humo y el cielo está muy nublado. Y hemos definido como campo zonas, distritos rurales, donde hay vegetación y ríos, y usted hasta puede cultivar y jugar en el medio ambiente. Hemos hablado de la distancia y hemos dicho que la distancia es unos pocos kilómetros, desde 7 millas a 40 millas. La idea es no necesariamente irse lo más alejado de la civilización. Hemos hablado también que Elena de White vivió no necesariamente muy lejos de las grandes ciudades. Y hemos aprendido 6 razones. Razón número 1, mejor ambiente familiar, mejorar salud, la inversión de la economía, de que las ciudades van a ser destruidas. Estos son elementos que tienen que ver con beneficios. También hemos hablado de algunos beneficios de la crisis venidera, donde mencionamos que por guardar el sábado o simplemente por poder comprar y vender, va a ser más fácil vivir en el campo porque usted puede cultivar en su casa si no puede comprar y vender. Y entonces el tiempo de salir va a depender de la razón. Si usted sale por razones familiares para mejorar la calidad de vida o la educación de sus hijos y mejorar el ambiente, entonces hágalo lo más pronto posible. Si la razón por la que usted va a salir es la crisis venidera, entonces usted no tiene necesidad de salir porque la ley dominical todavía no se ha dado. Y la ley dominical tiene que ser dada no en cualquier país. La cita dice tiene que darse en Estados Unidos. Una ley que sea dada por el Congreso. Y hemos dado algunos consejos prácticos que cuando usted toma la decisión, consulte a Dios. No lo haga porque el predicador se lo dijo. No lo haga porque se emocionó. Y cuando decida hacerlo, valórela cómo espiritualmente va a mejorar
su salud espiritual o la de su vecindario y su familia, y hágalo una vez que usted haya analizado todos los pormenores de la decisión. Finalmente, quiero entonces decirte que déjate guiar por Dios. Y si tú tomas la decisión y tú crees que te está yendo mal y tú crees que te apresuraste, simplemente pídele perdón a Dios por no haber valorado todas las cosas a tiempo. Si tienes que volver a la ciudad, hazlo. Si tú de repente ves a alguien que regresó, ayúdalo, porque la idea no es criticar, la idea es poder ayudar. Pero es muy posible que los golpes que tú enfrentes ya sean los golpes de adaptación, de adaptarte a una zona o a un lugar donde tú no has estado acostumbrado. Pídele a Dios sabiduría y tú vas a ver que Él te va a poder ayudar. Ojalá que tú y yo podamos tomar estos consejos prácticos y podamos tomar decisiones sabias con respecto a el tiempo, y por qué tú y yo debemos salir de las ciudades. Quisiera invitarte a que podamos tener una oración y que sigas en sintonía con nosotros para este día de hoy. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque en este momento hemos estudiado esta referencia. Quiero pedirte que tú nos acompañes. Si hay una persona, Señor, que está ahora mismo tomando en consideración decidir, que tú les ayude y que tú les oriente para que ellos puedan tomar una decisión sabia. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.